nuevo les recuerdo que Lucho Carranza va a estar con nosotros en el último bloque, La cuerda de los relojes limando el tiempo, y también vamos a hablar de otro libro de él, donde nos va a contar esa mezcla, esa mistura, como dirían los brasileños, que él hace entre poesía y pintura. En su caso, Berni, que le sirvió de ejemplo para un libro, pero dejemos que lo cuente él cuando llegue. Ahora nos vamos a Borges. Y usted sabe que a todos nos ha pasado, supongo que a todos los que escribimos nos ha pasado en algún momento, esto de escribir rebuscado, de escribir difícil. Uno siente que tiene que ser preciosista cuando recién empieza y buscarle el efecto a las palabras, ¿no? Borges hizo de alguna manera una ciencia de la carencia de adjetivos. Él decía que el escritor, cuando empieza siempre siendo barroco. Y dice que el escritor barroco, que escribir en estilo barroco es una especie de soberbia del escritor. Como siempre, que nos lo explique él. Cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX, digamos. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX, yo trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve como sinónimas la palabra azulado, azulino, azuloso y creo que azulenco también. La verdad es que no son sinónimas. La palabra azulado puede usarse, es una palabra común, digamos, que el lector acepta. Como si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no, es una palabra que mira en dirección contraria, como dice Stevenson. Es decir, que realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Y las otras serían artificiosas. ¿Sabes? Yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa. Es como si yo pusiera de pronto una mancha azul en la página. De modo que yo creo que esto no es una palabra lícita. Es un error escribirlo en el diccionario. Uno debe escribir, yo creo, con el idioma de la conversación, con el idioma de la intimidad. Pero eso ya se llega con el tiempo, con se la llega con el tiempo, decantación. Sí, porque es muy difícil que un joven escritor se resigne a escribir con palabras comunes. De todas maneras, posiblemente maestro, hay palabras que son comunes para mí y no lo son para otras. Desde luego hay ese error, porque cada grupo humano tiene su dialecto, cada familia tiene su dialecto. Posiblemente hay palabras que para mí son comunes y no son comunes para otras. Pero en fin. pero ha habido, seguirá habiendo escritores ya maduros, algunos con el Nobel incluido, que escriben con ese barroquismo, con esa cosa retórica. A mí me parece un error, repleta de yo creo que lo metáforas. barroco se interpone entre el escritor y el lector. Además que podría decirse que lo barroco tiene un pecado, que es el pecado de vanidad. Si un escritor es barroco, es como si pidiera que lo admiraran. Se siente el arte barroco como un ejercicio de la vanidad. Siempre. Aún en el caso de los más grandes. Aún en el caso, por ejemplo, de John Donne o de Quevedo. Se siente lo barroco como una vanidad o como una soberbia del escritor. Uno de los libros de Borges, tal vez más interesantes, más sutiles, es el Aleph. Un libro donde la imaginación del escritor se va. Se va y uno nunca sabe cuándo vuelve, pero se va lejos. Y uno sabe que es muy lejos y a veces cuesta mucho seguirla. Le traje un cortometraje basado en el Aleph de Jorge Luis Borges. Me parece que valió la pena.
haces acá? Me dijeron que te puedes quedar unos días, pero el viernes creo que te tenés que ir. Debo encontrar a alguien. ¿A quién buscas? A mi mamá, ¿Y cómo se llama? Beatriz. Me abandonó cuando era chiquito. Así que estás, Beatriz. Esa no es tu mamá. Es un simple pedazo de papel, una propaganda. Sí que es mi mamá y voy a encontrarla. ¿A dónde querés llegar, Jorge? A la ciudad del mundo, la capital. Toma, Jorge. Y no vuelvas más. ¿No me crees? Ya que hablábamos de que el barroco es la soberbia del escritor, me permití ser soberbio hoy y le traje de Borges Los espejos. A veces es difícil conseguir a Borges recitando ciertos poemas y es una pena porque el poema vale la pena. Los poemas son, algunos son, en realidad casi todos son hermosos, pero algunos son superlativos. Los espejos es un poema que realmente a mí de Borges me llegó mucho. Se lo traje, la voz es mía, lo siento. Usted sabrá perdonar. Yo, que sentí el horror de los espejos,
no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo, que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita, y ante la superficie silenciosa del ébano sutil, cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol o una vaga rosa, hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto, ¿qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos? Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo difuma ese rostro que mira y es mirado. Infinito los veo, elementales, ejecutores de un antiguo pacto, multiplicar el mundo como el acto generativo, insomnes y fatales. Prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña, a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo, hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde como fantásticos rabinos leemos los libros de derecha a izquierda. Claudio, rey de una tarde, rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo, para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Con la decisión de recuperar áreas petroleras faltas de inversión, la provincia dio un paso trascendente en el cumplimiento de sus derechos como propietaria de los recursos del subsuelo. A partir de ahora, el Estado provincial fijará las metas de inversiones mínimas para la extracción de hidrocarburos y se asociará con quienes estén dispuestos a respetar estas condiciones. Así, hacemos nuestro aporte para que la Argentina vuelva a autoabastecerse de combustibles. Porque para seguir creciendo, necesitamos más energía. Gobierno del Chubut. Unidos podemos más.